Bueno, vamos a revisar el siguiente problema para introducir el tema de ciclos. Decimos que se quiere calcular cuánto tiempo tiene que pagar cada vehículo de un total de 5 al pasar por un peaje, según las siguientes condiciones. El monto depende del tipo de vehículo, que puede ser automóvil, camión de 2 ejes, camión de 4 ejes, taxi o bus. Las tarifas básicas del peaje dependen del tipo del vehículo. De esta manera, los automóviles pagan 75 colones, los camiones los camiones de 2 ejes pagan 100 colones, los camiones de 4 ejes pagan 120 colones y los taxis y buses pagan 100 colones ambos. Luego dice que el monto del peaje también depende de la hora a la que pasa el vehículo. Es decir, si es hora pico, definida como de 7 a 9 a.m. y de 5 a 7 p.m., todos los vehículos se les hace un descuento del 20% en la tarifa básica de peaje. Si no es hora pico, no se hace ningún tipo de descuento. Si un automóvil o taxi lleva 4 personas o más y además es hora pico, no paga peaje. Tampoco paga peaje un bus con 20 personas o más si es hora pico. Y por último, existe un carril preferencial en el peaje en el que, si un vehículo pasa por él, se le aumenta el 15% a la tarifa básica. Ese 15% es voluntario y se destina para arreglos extra de la carretera. Ese es el problema que estamos verificando en este momento. Entonces, vamos a empezar suponiendo que ocupamos hacer este programa. Lo primero que debemos hacer es, analizando este problema, tenemos que tomar en cuenta cuáles van a ser nuestras variables. Primero que todo, el tipo del vehículo va a ser una variable de entrada, puesto que es algo que el problema nos está pidiendo que va a cambiar dependiendo del tipo de vehículo, cómo se vaya a procesar la información. Tenemos que los vehículos pueden ser automóvil, camión de 2 ejes, camión de 4 ejes, taxi o bus. En realidad, esto en este momento no es una entrada, es nada más un tipo de vehículo, por lo que no lo consideramos como entrada, porque ya lo estamos haciendo cuando decimos que es el tipo de vehículo quien va a ser nuestra primera entrada. Entonces la vamos a poner dentro de nuestro código var S tipo vehículo. Recordemos que la S viene de string, que es lo mismo que decir texto, ¿ok? En casos de programación. Inicializo la variable con comillas vacías, dado que no sabemos cuál va a ser el tipo del vehículo hasta que el usuario lo dé. Luego dice que las tarifas básicas del peaje dependen del tipo de vehículo. Y lo que cambia es, dependiendo del tipo, si es un automóvil, 75 colones, si es camión de 2 ejes, 100 colones, camión de 4 ejes, 120, taxis y buses pagan 100 colones ambos. Entonces aquí lo que cambia y lo que va a ser nuestra variable de entrada es la tarifa. Por eso ponemos n tarifa. La inicializamos en 0, ¿por qué razón? Porque sencillamente la tarifa va a variar dependiendo del tipo de automóvil. Entonces, no hace falta que no tenemos que crear, por decirlo así, 5 tipos de variables, una para cada tarifa, no hace falta. Lo que ocupamos es básicamente poder saber que las tarifas van a depender de acuerdo al tipo de automóvil que vayamos a utilizar. ¿Ok? La siguiente variable era que nos hablaba sobre la hora pico. Es una variable prácticamente booleana. Si es hora pico,
se les hace descuento. Si no es hora pico, no se les hace ningún tipo de descuento. ¿Ok? Entonces, esa sería la tercera variable, perdón, aquí es hora pico, que es la que nos dice el punto 2. El cuarto es la cantidad de personas que lleva el carro. Eso lo tenemos que pedir. Entonces, la siguiente variable que vamos a tener es la cantidad de personas. Nuevamente le inicializamos en 0. Y por último, el carril preferencial. Tenemos una variable booleana que nada más nos va a indicar si el carril que se está utilizando es preferencial. Esas son prácticamente las variables que el problema nos está indicando. Ahora, hay un dato que no hemos tomado en consideración todavía, y es que nos están diciendo que es para un total de 5 carros. Es decir, que el procesamiento de calcular cuánto es el total que tiene que pagar cada vehículo lo tenemos que realizar 5 veces, porque es lo que nos están diciendo. ¿Cuántas veces se va a realizar? 5, porque es para un total de 5 carros. Esto podría cambiar o variar en cualquier momento. Entonces, la cantidad de vehículos es igual a 5. Y con eso terminamos de declarar las variables. Continuando con el problema, nosotros vamos a tener que pedirle al usuario que nos indique cuál es el tipo de vehículo inicialmente. Para eso utilizamos la función prompt que hemos visto con anterioridad. Y vamos a buscar alguna manera sencilla en la cual el usuario nada más nos ingrese un identificador de lo que ocupamos. Entonces, podemos hacer lo siguiente, poner tipo de carro o de automóvil, decimos que automóvil A es, pero en el vehículo A es un automóvil. Vehículo B es un camión de 2 ejes. El C es un camión de 4 ejes. El D es un taxi. Y de esta manera, el E sería un bus. Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo al usuario es que nos ingrese A, si es un automóvil, B, si es un camión de 2 ejes, C, si es un camión de 4 ejes, D, si es un taxi, o E, si es un bus. De esta manera podemos evitar que el usuario nos ingrese el texto erróneo o que bien el usuario ingrese información incorrecta. Por ejemplo, que en lugar de automóvil pusiera carro. No, mejor pone A. Que puse carro con mayúscula y yo lo estoy comparando con minúscula. Bueno, todo eso no lo podemos evitar de esta manera. Entonces, lo que continúa ahorita es realizar el primer procedimiento, que es indicar, ya tenemos el tipo de vehículo, ocupamos empezar a verificar cuál va a ser la tarifa básica que va a tener ese vehículo. Entonces podemos hacer lo siguiente: un switch case para cada escenario. Eso es lo que vamos a realizar. Sin embargo, en este mismo momento podríamos preguntar
el resto de variables. Le podemos preguntar al usuario que nos diga si es hora pico o no. ¿Es hora pico? Responda con un true o false. Es importante siempre indicarle al usuario qué es el tipo de dato que nosotros estamos esperando, para que él sepa qué es lo que tiene que poner dentro de la caja de texto. Lo mismo hacemos para el carril preferencial. Le indicamos a la persona que nos indique si es un carril preferencial. Nuevamente le ponemos que ponga true o false. Luego, la cantidad de vehículos es lo siguiente que vamos a poner. Recordemos que si vamos a pedir, la cantidad de personas. Recordemos que si vamos a pedir un número, vean que ese valor es numérico. Entonces, tenemos que primero convertir en number el valor del prompt y pedirle que ingrese la cantidad de personas. Y con eso ya tendríamos las 4 variables que ocupamos consultar del usuario disponibles para poderlas consultar. Luego vendría el proceso del switch. El switch, en este caso, recordemos que es una estructura que nos permite poder tomar uno de tantos caminos. ¿Comparando qué? Comparando una variable. En este caso, el switch nos va a poner el tipo de tarifa que vamos a utilizar. Pero la tarifa depende de quién, del tipo de vehículo. Entonces yo pongo ese tipo de vehículo dentro del paréntesis del switch. Lo que estoy diciendo es que dependiendo del tipo de vehículo que sea, dependiendo de su valor, así nos vamos a escoger el escenario. En caso de que sea el escenario A, entonces decimos que la tarifa, según lo que dice aquí el problema, debería ser 75 colones. En tarifa igual a 75 colones y ponemos el break. Recordemos que el break lo que nos permite es que la ejecución del programa no continúe y que de esa manera solo llegue a un único lugar. Es decir, que solo tome una ruta y no tome todas las demás. Porque nosotros ocupamos que nada más sea una la ruta que el programa vaya a tomar. No nos interesa que sea más de una ruta, tiene que ser únicamente una. Eso es sumamente importante. Entonces, luego de eso tenemos que pasar al siguiente escenario. El escenario B. El escenario B lo que nos dice es que la tarifa va a tener un total de 100 colones. Y nuevamente el break. Escenario C. 2 puntos, sumamente importante. Nos dice que la tarifa tiene un monto de 120 colones. En el caso de la letra D, que serían los taxis, la tarifa tiene un costo de 100 colones. En el caso E, la tarifa va a tener un costo también de 100 colones. Y esto sería mi estructura switch case. Vean que yo nada más estoy utilizando una única variable en este caso, y lo que cambio es el contenido de forma dinámica dependiendo de
cuál sea el tipo de automóvil que estoy utilizando para procesar la información. Nos falta únicamente el camino default. El camino default es básicamente aquel camino que es por defecto. ¿Qué significa esto? Que si el usuario no escribió ni A, ni B, ni C, ni D, ni E, y escribió otra cosa, la ejecución del programa cuando yo comparo ese tipo de vehículo, digo, por ejemplo, que yo introdujera eh, bus, pero no la letra E, sino la palabra, el string, el texto, bus. Entonces ella viene y compara. El tipo de vehículo que yo tengo es bus. ¿Bus es igual a A? No, entonces no entra. ¿Bus es igual a B? No, entonces no entra. ¿Bus es igual a C? No, entonces no entra. ¿Es igual a D? No, entonces no entra. ¿Es igual a E? No, entonces tampoco entra. Al no entrar en ninguno de los posibles escenarios, la ejecución del programa me va a tirar directamente al default. Y el default me va a decir que en este escenario es donde se va a dar el comportamiento que va a afectar a todos los procesos que no caigan en ninguna de las opciones o en ninguno de los posibles escenarios. Una vez completado este proceso, ya nosotros tenemos determinada cuál va a ser la tarifa básica. Entonces lo que hace falta es hacer una comparación. ¿Hacer una comparación de qué? Básicamente del resto de valores que tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya la tarifa básica, la tarifa que va a pagar de peaje cualquiera de los diferentes vehículos, lo que sigue en el problema es decir que el monto también depende de la hora a la que pasa el vehículo. Si es hora pico, se aplica un 20% de descuento. Si no es hora pico, no se aplica ningún descuento. Entonces, ¿cómo realizamos esto? Básicamente de la siguiente manera. Fuera del switch case, porque aquí ya lo terminamos, vamos a hacer un if en el cual decimos que si la hora pico es igual a true, entonces lo que ocupamos es decir que se le va a aplicar un 20% de descuento. ¿Pero a quién? A la tarifa. Entonces esta tarifa nueva se va a almacenar en la tarifa. Al final de cuentas, lo que vamos a mostrarle al usuario es cuál es la tarifa que le toca pagar. Entonces decimos que la tarifa va a ser igual al, vamos a almacenar en la variable n tarifa, vamos a almacenar el valor inicial de tarifa, es decir, el valor que me haya dado cualquiera de esos escenarios, menos el descuento. ¿Cómo calculo el descuento? Dependiendo de la tarifa, si yo lo multiplico por el punto 20, eso es un 20%. Si yo multiplico 100, por ejemplo, el escenario B, si yo multiplico 100 por punto 20, el resultado va a ser 20. Entonces yo a los 100 iniciales les resto estos 20. Veámoslo así. Esto que tengo acá es tarifa básica. Y esto que tengo acá es el descuento. Entonces, lo que yo hago es, a la tarifa básica le resto el descuento, solo que el descuento se calcula diciendo que es la tarifa por punto 20. ¿Ok? De esta manera ya tenemos calculado cuál va a ser el descuento. En caso de que la hora pico no sea true, que significa que es false, entonces la tarifa va a ser igual a la tarifa que ya tenemos calculada. Luego de si else ocupamos realizar otro.
Un if que nos indique la siguiente condición. Dice, si un automóvil o taxi lleva más personas, lleva 4 personas o más, y además es hora pico, no paga peaje. Entonces voy a copiar esta linecita aquí abajo para que tengamos en cuenta qué es lo que estamos ocupando, qué es lo que nos están pidiendo. Tengo que hacer de nuevo una estructura condicional en la que yo digo, ok, si el tipo de vehículo, lean aquí mientras yo voy escribiendo, es automóvil, que el automóvil era el tipo A, o es taxi, ok, ¿cómo poníamos el O? Básicamente con los dos palitos. A esos palitos los conocemos como pipes. Pipe, ok. Si el tipo de vehículo es igual a A, o el tipo de vehículo es igual a el de taxi, que si nos vamos arriba tenemos que el tipo de taxi es el D, ok, si el tipo de vehículo es A o es D, y además es hora pico, es igual a true, no paga peaje. Entonces, no paga peaje, ¿qué significa? Que la tarifa es igual a 0. Aquí, si yo ejecuto esta línea, la línea 44, esa condición, hay un pequeño problema. Y es que va a tratar de agarrar todas esas condiciones al mismo tiempo. Pero a mí me interesa que las condiciones las agarre en cierto orden. Y omití un paso, que es decir, que lleva más de 4 personas. Entonces, ¿qué nos hace falta? Decir que además la cantidad de personas sea mayor o igual a 4. Entonces, hay dos condiciones que van juntas, van de la mano, por decirlo así, que es esta, si es automóvil o taxi. Entonces, para que esas sean interpretadas como una condición junta, compuesta pero junta, las encerramos dentro de paréntesis. De esta manera, ya la computadora va a entender, o el navegador va a entender, que primero ejecuta esto y luego las otras dos opciones. Prácticamente es el mismo escenario con la siguiente línea de código. Dice, tampoco paga peaje un bus con 20 personas o más, si también es hora pico. ¿Ok? Puedo perfectamente copiar este if y pegarlo aquí abajo y nada más alterarle lo que yo ocupo. Entonces digo, primero tiene que ser un bus. Si el tipo de vehículo es bus, ¿cuál tipo es el bus? El E. Entonces yo digo, ok, si el tipo de vehículo es E y viaja con 20 personas o más, ok. Antes de eso nada más me está pidiendo si es bus. Entonces, en este caso, esta condición la puedo eliminar. Ahora sí, que tenga más de 20 personas. 20 personas o más, cambio el 4 por el 20 y que también sea hora pico. De esta manera, la tarifa también sería 0 porque según el problema no pagaría. Nos falta el último escenario, que es el escenario que dice que existe un carril preferencial. En el caso de que el vehículo pase por él, se le aumenta un 15% a la tarifa básica. Entonces, el último if que realizamos es decir, si es carril preferencial, entonces lo que hacemos es algo similar a lo que hicimos aquí arriba, solo que en lugar de restar vamos a multiplicar. Decimos n tarifa va a ser igual a la tarifa
que tenemos hasta ese momento, más el resultado de sacarle, o mejor dicho, de multiplicar esa tarifa por su 15%, es decir, sacarle el 15% a la tarifa. Entonces, el 15% de 100 es 15. Entonces, si a 100 le sumamos 15, nos daría 115 el resultado. De esta manera, tenemos prácticamente listo el escenario en caso de que fuera un único carro. Vean que aquí lo primero que hice, a pesar de que el problema me dice que es un total de 5 automóviles, estoy calculando primero que todo como si fuera uno solo. La gran ventaja que nos da las estructuras cíclicas o iterativas, como gusten llamarlas, es justamente esto, que nos permiten que todo este procesamiento que hicimos para un único automóvil, vayamos a poderlo reutilizar y hacerlo para muchos más automóviles. En este caso, entonces, primero que todo, vamos a probar cómo funciona este código inicialmente. Entonces, si ejecutamos este código y agregamos el document.write aquí abajo, vamos a ver que nos va a tirar las preguntas. Primero, el tipo de vehículo. Voy a poner que el tipo de vehículo sea B. ¿Es hora pico? True. De esta manera nos aplicarían el descuento del 20%. Y el vehículo tipo B paga 100. Entonces 100 menos 20, que sería el 20%, sería 80. El carril es preferencial, pongámosle que es falso. Ingresa la cantidad de personas, pongámosle 4. La tarifa a pagar es 80. Ahora, usemos el mismo escenario, pero poniéndole que el carril es un carril preferencial. Nuevamente, el tipo es un camión de dos ejes, es decir, B. Es hora pico, true. Es carril preferencial, true. Ingresa la cantidad de personas, 4. A esta. Ya se modifica la tarifa. De esta manera podemos ver que ya mi solución funciona para un automóvil y me devuelve ese valor. Sin embargo, el problema nos dice que debe ser para un total de 5 automóviles. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos 5 automóviles? Tengo que repetir todas estas líneas de código una vez más. Tengo que hacer estas mismas variables 5 veces más. Tengo que volver a hacer otros 5 archivos. No. Para eso es que tenemos la estructura cíclica, la estructura iterativa que se llama for. En esa estructura, lo que yo hago es que nada más defino un cuerpo del ciclo. ¿Qué es lo que saqué entre estas llaves? ¿Qué es el cuerpo del ciclo? Básicamente el cuerpo del ciclo es lo que queremos que se repita. En ese problema que queremos que se repita, pues todo lo que acabamos de crear. Este procesamiento, ocupamos que se repita 5 veces. Entonces lo meto dentro del for. Pero en este momento el for todavía no me está realizando nada, porque le tengo que dar el resto de información. Tengo que crear una variable contadora, que es la que me va a decir cuántas veces he ingresado al cuerpo del ciclo, es decir, cuántas veces he procesado la información que está dentro del for. Luego tengo que crear una evaluación. La evaluación que me dice, ¿bajo qué circunstancias yo ingreso o no ingreso al for, al cuerpo del ciclo? ¿Cuál es la circunstancia aquí? Ok, la condición es básicamente que mientras que i, que es quien me cuenta las veces, sea menor a 5. Entonces, mientras i sea menor a 5, lo que va a hacer es aumentar i por cada vez que ingresa a hacer un procesamiento de un vehículo. Vean que básicamente aquí tenemos igual 0, lo que me establece es el límite inferior de donde empiezo a correr mi ciclo. Y el 5 es mi límite superior hasta donde voy a llegar. Entonces,
De 0 a 5, ¿cuántas veces tenemos? De 0 a 1 hay una opción. A 2, la segunda. A 3, a 4 y a 5. Nosotros, si contamos la cantidad de números, vamos a ver que hay 6 números. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando realizamos un ciclo, en realidad no contamos la cantidad de números, contamos este espacio. Esto es una iteración, esto es otra iteración, esto es otra, esto es otra y esto es otra. Al final hay 5 iteraciones. Lo que quiere decir que este procedimiento que acabamos de crear se me va a repetir 5 veces y me va a mostrar la información de cada uno de los automóviles. Nada más le voy a agregar aquí una etiquetita, que no es lo más adecuado hacer esto, pero nada más a modo de poderlo, para visualizar a nosotros, una etiqueta BR, para que cada vez que imprima un valor, entonces el siguiente se ponga abajo. Si ejecutamos esto, vean lo que sucede. Primer escenario, nuevamente B, hora pico, true, carril preferencial, falso, cantidad de personas 5, la tarifa a pagar es de 80. Otro escenario, digamos que sea un taxi, ¿es hora pico? Sí, digámosle que es true. Carril preferencial, digámosle que es falso, que no es un carril preferencial. Ingresa la cantidad de personas, digámosle que tiene 5 personas. Recordemos que aquí nos debería dar en buena teoría 0. Bueno, en este caso nos dio 8, 80. Quiere decir que metí un valor que no estaba correcto. Déjenme revisar. Ah, ok, sí. Es para el ok. No hay problema. Pongamos otro. El E, que es el bus. Yo le puse 5 y vean que la vez pasada puse E, que era bus. Y el bus es nada más 0 cuando la cantidad de personas es 20 o mayor. Volvámoslo a intentar. Bus, hora pico. Sí. Carril preferencial, falso. Ingresa la cantidad de personas 20. Como vimos anteriormente, nos estaba dando el mismo valor. Es importante recordar que cuando nosotros ingresamos un valor por medio de una caja de texto, ese valor es considerado como texto por parte de JavaScript. Entonces, en este caso, true lo voy a poner entre comillas acá, y en esta ocasión también. Digo momentáneamente nada más. Probemos nuevamente este código. Decimos que si es un bus, está en hora pico, carril preferencial es falso y tiene 20 personas o más, nos debería dar 0. Exactamente. Si es un bus, el mismo caso, pero la hora pico es falsa, o sea, es decir, no hay hora pico, y el carril es preferencial y la cantidad de personas es 5, nos debería dar su tarifa normal más el 15%. Ahí está, 115. Si es un automóvil en hora pico, true, nos debería aplicar el 20%. Pero si le damos también el carril preferencial que sea true, nos debería dar un valor que es el valor inicial de la tarifa básica, que era 75, menos el 20% de descuento, más el 15%, que nos da un total de 69. Voy con otro caso. La C, un camión, hora pico falso, carril preferencial true, cantidad de personas 4, 138. Y vuelvo al automóvil. Hora pico es true, carril preferencial true, pero la cantidad de personas es 5, nos debería dar 0. Y vean que de esta manera mi proceso se repitió exactamente las 5 veces que el problema nos indicaba que debía repetirse.
Esa es una manera en la cual nosotros podemos utilizar los ciclos para apoyar nuestro procesamiento de resolver un problema.